Hola, mi nombre es María Florencia Pollo y vamos a ver la parte número 3, que es la comparación entre el mapeo sistemático de literatura y la revisión sistemática de literatura en el contexto de las temáticas vinculadas con investigación en ingeniería de software y sistemas de información. Bien, en este video, probablemente ya sea uno solo porque es cortito, vamos a comparar los dos artículos que analizamos en los videos anteriores. Les recordamos que es absolutamente necesario haber visto los dos videos anteriores para poder entender la comparativa y de qué se tratan estos dos artículos que vamos a comparar. Vamos a sacar algunas conclusiones, no quiere decir que sean únicas, no quiere decir que no se puedan encontrar otras. Nuevamente, les recordamos que no estamos evaluando calidad de los artículos. Tomamos estos dos trabajos porque nos parecieron representativos, didácticos, completos, hablaban de manera bastante clara y estructurada respecto de las metodologías propuestas inicialmente por Kitchenham, que fue lo que fuimos viendo en los videos anteriores. Bien, en relación a la estructura del proyecto, vamos a comparar la estructura de ambos proyectos. Recordamos que tanto revisiones como mapeos siguen una estructura idéntica, equivalente, descrita en los videos anteriores, y la diferencia está en qué destacan los autores en cada una. La estructura dada por la revisión sistemática de literatura es mucho más detallada que la del mapeo. Tiene relación con que las revisiones deben ser transparentes para poder replicarse, por lo que es necesario detallar en forma precisa los pasos. En cambio, en el mapeo se opta por poner alguno de los pasos, la forma, de forma tal que ustedes puedan comprender el proceso, pero no es tan necesario el detalle. Esto no quiere decir que sea mejor hacer una revisión que un mapeo. Todo va a depender del enfoque que se le pretenda dar al método que se pretende. Las revisiones dan una visión bastante más específica de un área de investigación, mientras que la extracción de datos en un mapeo es más amplia que para la revisión, y el análisis del mapeo no incluye el uso de técnicas de análisis en profundidad, sino más bien tiende a los resúmenes. Hay mucho más análisis estadístico y estructural respecto de la propuesta de los trabajos. Por ejemplo, podemos notar que los primeros tres procesos del mapeo corresponden a la etapa de planificación, ya que de ahí van a establecer preguntas de investigación y protocolo, que es donde se definen búsquedas y criterios. Ambos tienen protocolo, pero la revisión verdaderamente lo destaca. Algo similar ocurre con lo señalado ahora en color rojo, que es la etapa de conducción de la revisión, donde abarcan los procesos 4, 5 y 6 del mapeo, ya que en ambos se realiza la búsqueda, se hace una evaluación de la calidad y una extracción y análisis de datos. Entre otras cosas, obviamente, pero el gráfico del mapeo destaca solamente estos tres, recordando que son las secciones del artículo y no la totalidad de los procesos realizados. Eso lo enfatizamos también en el video anterior, por eso es importante que vean las otras dos listitas de videos. Ahora, en relación a las preguntas de investigación, en los mapeos son bastante más genéricas y relacionadas a las tendencias de investigación, como por ejemplo, cuántos estudios, qué tipos de estudio, que uno podría después sacar conclusiones vinculadas con qué países en los últimos años. No se sacan deducciones de los resultados, se relata de cierta manera qué estadísticas, ¿no? Se pueden sacar del artículo, mientras que en las revisiones son preguntas mucho más específicas y relacionadas a los resultados de los estudios utilizados. Y se pretende ahí sí deducir algo nuevo. En el caso particular de estos estudios, en la revisión se aprecian preguntas como propuestas para mejorar, conclusiones deducidas a partir de los estudios y en general análisis de los datos dados. Sin embargo, lo que podemos ver es que en el mapeo las preguntas giran en torno a la información que sale directamente de los estudios, sin necesidad de procesarla, como por ejemplo, ¿cuántos estudios describen tal cosa? Procedencia de los estudios, frecuencia, contexto. Y esto particularmente es una de las diferencias más destacadas entre
mapeos y revisiones. Ahora vamos a hablar de la selección de los documentos. En ambos artículos es verdaderamente prácticamente idéntica. Se utilizan gráficos diferentes. Yo recomendé cuando explicaba en ambos artículos, análisis de ambos artículos, que verdaderamente un gráfico que muestre esto para mí es fundamental. En la revisión, el gráfico utilizado muestra la totalidad de documentos y cómo se van reduciendo en cada criterio de selección. En cambio, el mapeo se utiliza un gráfico que separa por fuente los modelos, pero también muestra cómo se van reduciendo con cada criterio de selección. Ambos modelos se pueden usar tanto para revisiones como para mapeos. Hay que aclarar que en los mapeos no es necesario evaluar la calidad de los artículos, mientras que en las revisiones sí. Si se puede hacer, es recomendable hacerlo. Otro aspecto que hay que destacar es que la revisión tiene un número más amplio de documentos y esto se debe a que en general las cadenas de búsqueda de una revisión es mucho más abarcativa. Ahora vamos a hablar de la calidad. Si bien tanto para revisiones como para mapeos, la evaluación de la calidad es prácticamente la misma, en este caso los dos ejemplos optan por utilizar métodos diferentes. Y esto nos pareció interesante para que vean, pero pueden utilizar cualquiera para ambos, mapeos como revisión. Por el lado de la revisión, dando valores numéricos a los requerimientos cumplidos por el artículo y poniendo un mínimo de puntos. Y por otro lado, el mapeo clasifica los estudios para luego puntuarlos. Son perspectivas distintas y ambas válidas para ambos estudios. ¿Está? En función, ahora vamos a hablar de los resultados. Continuando con la comparación, los vamos a ir analizando con un poquitito más de detalle, ¿no? Los resultados obtenidos por cada uno de los artículos. Los resultados lógicamente buscan responder preguntas de investigación. No pueden quedar preguntas de investigación sin ser respondidas, aunque no encuentren resultados. Ahí deben decir, no se encuentran resultados. Por eso nos pareció interesante también, los ejemplos nos cayeron genial, como es por ejemplo el caso de la tercera, ¿ven? Como podemos ahí observar, los resultados de una revisión no son tan estadísticos, son más bien conclusiones sacadas a partir de un análisis. Por otro lado, vemos el mapeo. Los resultados tienen que ver más con cifras, clasificaciones que encuentran en los propios artículos. Las pueden ver en los gráficos o en los factores que se identificaron que afectaban la productividad. ¿Se acuerdan que los habíamos identificado? Es eso que tienen ahí abajo a la derecha. ¿Está? Bien. Y después, las conclusiones, ¿no? Tienen que ver con las conclusiones propias de un artículo de investigación. Tiene que ser el balance hecho por los autores sobre el camino recorrido. No existen ahí parámetros para identificar. Las conclusiones de los mapeos tienden a estar más cargadas, ¿no?, de datos cuantitativos. No es tan notoria la diferencia en el caso opuesto, que ambos artículos enumeran, ¿no?, repetidamente datos recopilados por los artículos, pero es útil la apreciación para ver cómo pueden asemejarse dos conclusiones de dos estudios tan diferentes. ¿Visto? Tiene que ver con que son conclusiones de un trabajo de investigación. Las futuras líneas no las podemos comparar porque tienen que ver con el artículo en sí mismo, qué puntos débiles se encontraron, qué cosas tienen para mejorar, para incorporar, y no tienen tanto que ver con que sea un mapeo o una revisión sistemática. Sí, fundamental, consejo, siempre pongan futuras líneas de trabajo. Antes de terminar, quiero aclarar que en estos videos no se hace foco en el tema de las citas, ya que no forman parte del objetivo que queremos mostrar ahora, sino que forman parte más de lo que es la redacción de un artículo científico. Los invitamos a que analicen estos artículos. Bien, para ir terminando, en este video analizamos similitudes y diferencias de los artículos revisados en los videos anteriores, y nos dimos cuenta que si bien son estudios con metodologías idénticas, tienen algunas diferencias bastante marcadas. Nuevamente les dejo una frase para pensar un poco. Desde ya les agradezco muchísimo, espero que no se hayan aburrido y nos vemos la próxima. Hasta luego.